Bueno, vamos a darle continuidad a este taller. Vamos a iniciar con el segundo módulo, ¿sí? Este módulo trata sobre los medios de entrenamiento que van a ser rondós, juegos de tenencia y juegos de posición, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de lo que es el juego, ¿sí? Dentro del medio de entrenamiento. Habíamos hablado en el anterior módulo de lo que eran las tareas globales, ¿sí? Que tenían que ver con el juego. Vamos a hablar de las características del juego dentro de lo que es el fútbol. En el juego vamos a encontrar confrontación entre dos o más equipos, vamos a encontrar reglas, metas y vencedores, toma de decisión por parte del futbolista, trabajo de gestos técnicos y principios tácticos, estimulación de creatividad del deportista, trabajos en transiciones defensivas y o ofensivas, espacios y cantidad de jugadores variables según el criterio del entrenador, reglas de provocación enfocadas en el modelo de juego. Todo esto es lo que vamos a encontrar dentro de lo que es un juego. Vamos a hablar del rondó, primer juego dentro de los medios de entrenamiento que vamos a trabajar hoy. Los rondós son en superficies del campo reducidas, en figuras geométricas generalmente. Los jugadores que poseen el balón juegan por fuera de esta figura geométrica que hemos mencionado y dentro de la figura pueden contar o no con apoyos. Los jugadores que recuperan siempre se encuentran por dentro de la zona delimitada y en inferioridad numérica. No hay duelos individuales, ya que los que recuperan no pueden salir de la zona, por lo cual se va a trabajar lo que es cortar línea de pase, intercepciones y achicar espacios. Los condicionantes en tenencia y en recuperación pueden variar. Por ejemplo, que se juegue máximo a un toque, en los que tienen la pelota, o que no haya saque libre para trabajar la reacción tras pérdida. No hay goles. Se pueden sumar puntos sumando cantidad de pases. Tipos de rondós. Estos son los tipos de rondós que yo hasta el momento conozco. Alguien quizá pueda decirme que falta alguno y va a estar en lo correcto. No va a haber ningún tipo de inconveniente. Me encantaría que cualquier cosa lo pongan en los comentarios. Los que yo tengo vistos y seleccioné para poner en este módulo son los rondos generales, ¿sí? Donde los jugadores no respetan posiciones, los rondos posicionales, donde los jugadores simulan sus posiciones en el campo de juego sobre la figura seleccionada, además que se pueden agregar apoyos, los rondos móviles, cuando se cumpla un objetivo o el entrenador lo indique, los jugadores deben trasladarse a otra figura para continuar con el rondó. Y los rondos con espacio libre. Se dejan uno o más espacios libres generando movilidad en los jugadores que tienen la pelota. ¿Cuándo utilizar los rondos? Son ideales para iniciar las sesiones de entrenamiento como entrada en calor. Son ideales para hacer trabajos precompetitivos antes de los partidos. En días de carga baja se recomiendan que se trabajen los rondos generales. En días de carga media se recomiendan los rondos posicionales y en los días de carga alta se recomiendan los rondos móviles o de espacio libre que ejercen un poco más de intensidad. Cuanto más reducida sea la superficie, más aceleraciones y cambios de dirección se generarán trabajando la fuerza y la potencia. Son trabajos en espacios reducidos, así que la fuerza y la potencia por los cambios de dirección constantes van a estar presentes en este tipo de ejercicios. Pasamos a los juegos de tenencia. ¿En qué se diferencian los juegos de tenencia de los rondos de Cruyff? Eh, los juegos de tenencia son por dentro de la figura, ¿sí? Habíamos explicado que los rondos se juegan por fuera, ¿sí? Los que tienen la pelota juegan por fuera. En los juegos de tenencia, los que tienen la pelota juegan por dentro y afuera pueden llegar a tener apoyos, ¿sí? En la descripción vamos a ver que las superficies del campo reducidas son en figuras geométricas también.
Los jugadores que poseen el balón juegan por dentro de la figura, fuera pueden contar con apoyos. Los jugadores que recuperan pueden estar en igualdad o en inferioridad numérica. Alta toma de decisión y duelos individuales. Acá ya empezamos a trabajar duelos. Los desmarques también. Los condicionantes en tenencia y en recuperación pueden variar. Por ejemplo, que los que tienen la pelota deban acumular cierta cantidad de pases para sumar un punto. Y por último, no hay goles. Se pueden sumar puntos sumando cantidad de pases o con algún otro objetivo propuesto por el técnico. ¿Cuándo utilizar los juegos de tenencia? Son ideales para utilizar en el núcleo de la sesión, en lo que es la parte principal, para mejorar la toma de decisión, gestos técnicos o incorporar principios tácticos en el funcionamiento del equipo. Son ideales para hacer trabajos precompetitivos antes de los partidos. Son recomendados en días de carga media y alta. Según el espacio, cuanto más reducido sea, se trabajarán más las tomas de decisiones, la velocidad de ejecución, las aceleraciones, generando fuerza y potencia. En cambio, en espacios más amplios, al tener menos interacciones con la pelota por jugador, se trabajará principalmente la resistencia. Pasamos a los juegos de posición. Ya habíamos dicho que los rondos se juegan por fuera, los juegos de tenencia se juegan por dentro. Los juegos de posición son recreaciones de rondos o de juegos de tenencia, pero que respetan las posiciones reales que luego juegan en el partido del fin de semana, ¿no? Vamos a ver las características. Eh, los jugadores respetan posiciones reales y los roles que son asignados en el equipo. Las superficies podrán ser sectorizadas en distintos espacios representando una situación simuladora real. Por ejemplo, un rondó de salida utilizando el arquero, los dos centrales, los dos laterales, dos volantes centrales contra tres o cuatro que quieran recuperar dentro de lo que es zona 1, ¿sí? Utilizando las medidas reales de línea de meta y utilizando 30 metros, 40 metros desde línea de meta hacia adelante. En ese rectángulo podríamos estar sectorizando lo que es zona 1 en la cancha y estaríamos diseñando un juego de posición, seleccionando los jugadores que realmente están en esas posiciones, ¿no? La tarea se acerca a la realidad del juego, trabajando con los jugadores en táctica por línea o por unidad, generando asociaciones similares a las que se dan en el partido. Táctica por línea nos referimos a línea defensiva, media, ofensiva, y por unidad nos referimos a la asociación de dos líneas simultáneas, ¿no? Por ejemplo, línea defensiva con línea media, por ejemplo, la línea de cuatro defensores con dos volantes, estaríamos trabajando por unidad en vez de por línea, ya que estaríamos asociando dos líneas. En el taller de táctica que va a salir después de este, vamos a estar profundizando más igualmente esos conceptos. No hay goles, se pueden sumar puntos sumando cantidad de pases o con otros objetivos que proponga el entrenador. El énfasis estará puesto en el funcionamiento del equipo y los principios tácticos seleccionados por el entrenador. Bien, antes de pasar a los juegos básicos o de precisión, están las tareas combinadas, ¿sí? O tareas mixtas, donde podemos seleccionar, por ejemplo, un juego de posición que tenga una trascendencia a una situación de juego, que son medios de entrenamiento que vamos a ver ahora más adelante. Porque quizá ustedes me digan, pero yo he visto juego de posición y hay goles, o hay arcos, o hay transiciones. Sí, pues son tareas combinadas. Acá estamos viéndolos de manera aislada, ¿sí? Un juego de posición de manera aislada. Si después se le agrega un arco, se le agrega un arquero, se le agrega una transición, ya estamos hablando de una tarea combinada que están combinando un juego de posición con, por ejemplo, una situación de juego. Eso lo vamos a ver más adelante. Juegos básicos o de precisión, ¿sí? Se realizan de manera individual o en grupos pequeños. La decisión y carga son bajas. Se pueden utilizar como vuelta a la calma o de forma recreativa. Algunos de estos son fútbol tenis, lanzamiento de penales, manchas, apuntar a pegarle al travesaño, quién hace más jueguitos, etc. También son juegos, también están. Vamos a hablar de los jugadores y el espacio a utilizar.
En un campo estándar tendremos 100 metros de largo por 60 de ancho, lo que corresponde a 300 metros cuadrados por jugador, incluyendo al arquero. Para trabajar resistencia, lo ideal es hacer equipos de 4 jugadores o menos y jugar en un espacio de dimensiones muy grandes, de 200 a 300 metros cuadrados por jugador. O con fútbol 11 en toda la cancha completa, ya estaríamos trabajando dependiendo del tiempo que utilicemos el ejercicio, dependiendo del tiempo que dure el bloque, el partido, podríamos estar trabajando la resistencia. Fuerza, lo más adecuado es configurar equipos de 2 o 3 jugadores, jugando en un espacio pequeño de 50 metros cuadrados por jugador. Velocidad, recomiendan hacer equipos con un gran número de jugadores, entre 8 y 10, y jugar en un espacio también muy amplio de 200 o 300 metros cuadrados por jugador. Hay una fórmula, ¿sí? A la derecha hay algunos ejemplos de cómo podemos ir marcando la cantidad de metros. Hay una fórmula que realmente no recuerdo cómo es, que era cantidad de jugadores por 7 y después eso hacerlo dividido 4 y te da la cantidad de metros por lado. Eso en caso de querer tener algún parámetro más para calcular cuántos metros medir para hacer cada ejercicio. Estos datos los saqué de una página, estuve investigando, buscando bastante. Estos son los más concretos, digamos. Pero bueno, siempre que haya una duda de qué espacio utilizar, por cuánta cantidad de jugadores, este cuadrito y más o menos las características según la capacidad nos van a dar una idea si vamos a trabajar carga alta, carga media o carga baja, la cantidad de jugadores que podemos utilizar para realizar los ejercicios. Lo más importante que tengan en cuenta es cuanto menos espacio hay, la intensidad es mayor, la interacción es mayor, entonces se trabajan capacidades como fuerza, potencia, y cuanto más grande es el espacio, vamos a trabajar la resistencia. Eso fue este segundo módulo de este primer taller. Hemos visto repasando entonces lo que son rondos, juegos de tenencia, juegos de posición y sus diferencias, los juegos básicos o de precisión y hemos agarrado un parámetro como para saber qué espacios utilizar o en qué medidas utilizar para diseñar los distintos ejercicios. En el tercer módulo ya vamos a estar entrando a situaciones de juego, reducidos y partidos. Eh, Como les dije, la idea es hacer algo que sea dinámico, que no dure más de 20 minutos, 30 minutos, así que ya le damos finalizado a este segundo módulo de lo que son el taller de medios de entrenamiento. Nos vemos en el próximo módulo.